Esta historia de venganza, aunque se llama Kenia Cuevas, comienza con otro nombre, Paola Buenrostro. ¡Paola! ¡La acaba de matar! ¡Paola! ¡Te estoy hablando, yo la llamo! ¡Paola! ¡Todavía está viva! ¡Todavía está viva! ¡Todavía está viva! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Todavía está viva! ¡Paola, aguanta! México es valiente y nunca se ha rajado. Viva la democracia y también la libertad. Ese sentimiento que estoy hablando, ¿no? O sea, ahorita México es México, México, México. La existencia del mexicano sería absurda sin el albur. Próxima estación. Próxima estación. Un atentado contra el Luis Donaldo Colosio. Es todo lo que sabemos hasta el momento. Que vivo en este lugar y que me encuentro entre la mierda, pues... Imaginémonos cosas chingonas, carajo. Imaginémonos, échale. Da el olor a mierda, rompe madres, cabrón. De Sonidera Central para Altavoz Social y Cultural AC, esto es Con un tache en la frente. Una serie sonora sobre esta experiencia compartida llamada México. Libro primero. Una historia de venganza. Me presento, soy Kenia Cuevas y bueno, a mí lo que me motivó, pues principalmente fue el haber vivido un acto de violencia extrema. Bueno, he vivido muchos desde que inicié mi transición, pero el que me marcó y el que me transformó fue el haber presenciado el transfeminicidio de Paola Buenrostro. Ella era una mujer trans de 24 años que venía desde Chiapas, ¿no? Buscando mejores oportunidades de vida. Y pues al llegar a la Ciudad de México, pensando en esos estados, ¿no? Que aquí pues tenemos más derechos y más igualdad y más todo, pues se topó con toda la violencia y la discriminación. Y la exclusión y la invisibilidad, ¿no? Y con todos los adjetivos de violencia. Paola es del 2016, 30 de septiembre, pero la organización nace el 2 de abril del 2018 y el albergue en el 2020. Y el otro albergue en el 2021, o sea, casi como 2 años, así se llama. Y bueno, pues cuando sucede este asesinato atroz, ¿no? Que me marca y que presencio, pues me doy cuenta, ¿no? De que hay un sistema en general, pero principalmente en ese momento en Procuración de Justicia, que no reconocía las identidades, que criminalizaba el ejercicio del trabajo sexual, que invisibilizaba problemáticas sociales y que no estaba atendiendo realmente con una perspectiva de derechos humanos que todos y todas tenemos. Entonces empecé a rescatar el cuerpo de Paola, lo logro y como un acto de grito pongo el cuerpo de Paola en la Avenida de los Insurgentes, después de que me entregaron ese cuerpo. Cuando lo coloco en Insurgentes se detonó pues algo en la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad no podía creer porque ya estaban ahí, ¿no? Ay, la comunidad LGBT está en todos lados, las personas LGBT, hombres gays y mujeres lesbianas, como lo venimos mencionando, pero las personas trans no. Entonces, cuando matan a Paola, yo hablar de todas estas violencias fue impactante para los medios, para las instituciones y para todo el mundo. Dicen, pues, ¿cómo? ¿No? México es una ciudad amigable, ¿no? Con la comunidad LGBT. ¿Cómo dices tú que las matan, que no tienen educación, que no tienen vivienda, que las meten al reclusorio sin argumentos, que las dejan morir con VIH, que no las atendemos en muchos sentidos? Y de hecho me decían los medios esa tarde,
Es virtual tu ataúd, ¿verdad? No. Ella está en estas condiciones manifestándose porque todavía no la enterramos y dejan en libertad al asesino. Y ella está en su derecho de manifestación. Y todavía está su cuerpo visible y ella se está manifestando de esta forma. Y creo que eso impactó. Con decirte que todavía conozco gente y no me ubican. Pero cuando les digo, ay, el caso de Insurgentes del cuerpo, ¿eres tú? Ay, no manches, ya me acordé, claro, ¿no? Porque eso impactó. Impactó en las noticias, o sea, la gente que lo vio lo recuerda siempre. Porque también fui la primera mujer que tuvo los tenates de poner un ataúd en una avenida. O sea, eso nunca se había visto. Y nos mandaron granaderos, nos repliegaron, nos jaloneamos el ataúd. Esa Paula también le echó ganas, porque decía, yo no me voy con ellos, ¿no? Entre 7 8 trabajadoras sexuales le quitamos como a 50 granaderos del ataúd, ¿no? Entonces yo creo que ella también nos ayudó, mano, porque ha de haber dicho, ay, por hijo de... Sí, no. Lo que sí es que recibí amenazas de muerte vía telefónica, WhatsApp. Me llevaron una corona de muerte con mi nombre a mi casa, que ese día entré en pánico porque cuando salgo y veo la corona y veo mi nombre, hace cuando que me metí me dice chiquititita, ¿no? Y yo les dije, me van a matar, ya están aquí afuera, ¿no? Después tuve el primer atentado, que fue con arma blanca, y después el segundo con arma de fuego. De los dos sobreviví, ¿no? Tuve impactos de bala y piquetes, ¿no? En los dos atentados. Y después de esos atentados, matan a una de mis compañeras en mi casa. Entonces después, pues ya el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos, la misma fiscalía me generó medidas cautelares, que también me negaron en una revictimización, diciéndome que cómo se iban a ver cuidando a una trabajadora sexual, que también tuve que pelear por un juicio de amparo, y que después que me las dan, me las querían quitar porque las medidas cautelares caducan porque si no te valora la misma fiscalía, fíjate, la que me violentó me cuida y ahora me iba a valorar, ¿no? Entonces como no me dejó valorar, me amenazan queriéndome quitar las medidas, y yo le digo, ok, ¿me quieres valorar? Pues entonces pídele al mecanismo que tiene un peritaje de impacto de riesgo, pues que te lo comparta como institución para que no me revictimices a mí. Y llega el mecanismo y le dice, oye, fiscalía, lo que estás haciendo es una violación a derechos. Ella sigue en riesgo y tú no le puedes quitar las medidas. Y si la quieres valorar, pídemelo institucionalmente y yo te entrego la valoración. Y ahí llevo 4 años y medio y no me las pueden quitar, ¿no? De hecho, con el policía de investigación, el director de policía de investigación, pues me decía, es que por el tema de la gasolina, ¿no? Que consumo mucha gasolina, ¿no? Porque pues ando para acá, para allá y corren y suben y bajan, ¿no? Pero es chamba. Entonces me dicen, es que contigo gastamos mucho, ¿no? Y me digo, a ver, momento, no te confundas. Perdón si estás agarrando de tu lana, ¿no? ¿Cuánto te debo, no? En primer lugar le dije, pero en segundo, yo no tengo la culpa que cuando salió la ley de víctimas ustedes no modificaran sus procesos administrativos, protocolos, reglamentos para atender integralmente a una víctima. Perdón, no es mi culpa. Porque al salir una ley, tu obligación como institución es modificarlo conforme a la ley. Ahora, que soy la primer víctima que conoce de pie a pa la ley de víctimas y que te reclama sus derechos y que no tiene tutudeo ni miedo, pues no es mi bronca, mijo. ¿No? Porque ustedes como autoridades están totalmente acostumbrados a invisibilizar, revictimizar y abandonar a las víctimas. Y conmigo, pues se chingaron. Y entonces, si tienes que cuidarme 30 años, que son los que me quedan de vida, si no me entregas al asesino, porque esa es también tu chamba, pues entonces me vas a cuidar 30 años, güey. Y que les quede claro. Y eso lo dice la ley de víctimas. Que no lo sepan, ni ellos conocen la ley de víctimas. Me dijo el director, es que yo no la he terminado de leer. Esa es tu bronca. ¿No? Yo nomás quiero lo mío como víctima. Y lo mío es una seguridad integral y una tranquilidad para que tenga mi resguardo. ¿Por qué? Porque ustedes me robaron esa tranquilidad. Y dijéramos, pues yo estoy amenazada de muerte y yo estoy así por culpa de otra institución o de otro tercero, pues te la creo. Pero estoy así gracias a la fiscalía. Así que pónganse a chambear y denme todo lo que necesito porque estoy haciendo un trabajo que también ustedes deberían estar haciendo, ¿no? Entonces, pues los callo. ¿Qué me dicen? Y le digo, dentro de tus responsabilidades es entregarme al asesino.
¿Has trabajado en ella? Ni siquiera avances tienes. Entonces, ¿por qué me reclamas si me gasto un tanque de gas más de gasolina? Ponte a trabajar. Ejecuta la orden de aprehensión y ya valoraremos si me sigo las medidas o no. ¿Quieres quitármelas? Entrégame al asesino, amigo. ¿No? Entonces quedan fríos. ¿Qué me dices? No, pues es como tú lo ves. No, no es como yo lo veo. Es así, debería de ser así, mijo. Ponte a chambear y cambia todo lo administrativo, cambia tus reglamentos, haz un protocolo de cómo atender a una víctima y entonces sí, hablamos. Pues cuando tú me des la medida, yo reviso todos esos formatos y me apego a los formatos. ¿No? Pero si no lo haces, pues ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Yo conozco la ley de víctimas y me la tienes que garantizar porque soy víctima de la Ciudad de México y tengo mi registro de víctima. No más que ahora soy una víctima empoderada y no sumisa, ¿no? Y que ya hasta eso me roban el miedo. Hasta eso me robaron, se dieron el lujo, ¿no? Y una mujer sin miedo, que diga con sin miedo, me da más miedo, mana. No manches, no, agárrate, chula, arde Troya. En este país, tu nombre puede matarte. En este mundo, si encuentras el nombre que necesitabas, lo puedes perder todo. Cientos de transfeminicidios anuales, carpetas de investigación que no llegan a nada, que se pierden entre las etiquetas y el polvo, que confunden un número de archivo con una vida, con un nombre, con nombres muertos, nombres de muertas. Este país está poblado por ellos. Kenia, frente a la muerte, frente a la violencia y el silencio, habló, gritó y se hizo escuchar. Compartió su nombre como quien comparte el paraguas con todas las que lo necesiten, en medio de la peor tormenta. Al darme cuenta de esto y de toda la violencia más bien que se ha generado por parte de las fiscalías, que es donde inicia todo esto, pues me doy cuenta que tengo que alzar la voz, ¿no? La voz que a pesar de que tenemos más de 40 años luchando, las mujeres trans también fuimos invisibilizadas dentro del colectivo LGBT, ¿no? Durante muchas décadas. Y cuando fuimos invisibilizadas fue por temas de estereotipos, ¿no? De estereotipos marcados por una sociedad, cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre. Y si no entras, entonces no eres parte de esta sociedad, ¿no? Entonces es como nos han marcado también esta discriminación los hombres gays y las mujeres lesbianas que no rompen esos estereotipos. Y en esa lucha que hemos llevado más de 40 años, vivimos décadas invisibilizadas porque se llegaba la criminalización hacia nuestras personas, ¿no? O sea, nuestras personas trans. ¿Por qué? Porque vivimos desigualdades como la educación, la vivienda, la familia y todas esas cosas que no un hombre gay y una mujer lesbiana es muy común que vivan, ¿no? Entonces, cuando llegaban estos pequeños alucinaciones de buena onda de los gobiernos, de decir, vamos a apoyar, quien se quedaba eran hombres gays y mujeres lesbianas, ¿no? ¿Y qué pasaba con las mujeres trans? Pues como ellas no están educadas, no saben hablar, son groseras, son borrachas, son drogadictas, son putas, pues entonces ellas las dejamos a un lado. Y así fue la lucha, nos invisibilizaron. Entonces, al darme cuenta yo de todo esto y al pelear el cuerpo de una mujer, que para mí es muy importante darles ese respeto aún después de muertas, y el ver que ni siquiera después de muertas buscaban nuestros cuerpos, nuestras familias. Cuando empiezo a hablar todo esto, empieza toda una lucha de visibilidad, principalmente porque empecé a dar foros a diestra y siniestra, entrevistas, conversatorios, ponencias, para poder visibilizar un problema que nadie quería atender, ni siquiera visibilizar. ¿Por qué? Porque efectivamente, pues toda esta violencia sistemática nos venía a afectar hasta estos días, ¿no? Entonces, cuando empiezo con todo esto, yo empiezo, pues también me quisieron apagar, ¿no? Amenazar, después tuve atentados, y en toda la lucha, pues he ido también aprendiendo, porque yo también no sabía leer ni escribir cuando inició todo esto.
Entonces, tuve que prepararme, aprender a leer, a escribir, certificarme, aunque sea primaria y secundaria, empezar a entender cómo funcionaba el sistema, empezar a entender cómo funcionaban las poblaciones vulnerables y cómo se acercaban a las instituciones y cómo había un rechazo sistemático. Entonces se me vino a la idea de empezar a acompañar a personas que lo necesitaran, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no quería que sufrieran lo que yo sufrí cuando estuve en esa fiscalía llorando 48 horas sola, ¿no? Sin saber de leyes, sin saber qué decían los documentos, que no me podían dar nada de información porque según para ellos yo no era su familia, ¿no? Aparte me descartan de una carpeta donde pues yo era testigo y me pusieron curiosa del lugar, algo que ni siquiera existe, ¿no? Entonces creo que todo esto me motiva a emprender la lucha, ¿no? Es decir, yo ya no me voy a quedar callada, voy a acompañar a personas para que garanticen sus derechos, para que puedan sacar su acta, para que puedan tener un expediente en una clínica, para que las respeten por su identidad, ¿no? Para que empecemos a dar esta modificación dentro de los protocolos y los reglamentos internos de las instituciones. Entonces, empezar a hacer estos acompañamientos me dio la oportunidad de crear una red, ¿no? Ya conocí al director de aquí, al de acá, al de allá, al de acá, ¿no? Y entonces cuando me llegaba un caso, pues era, ¿qué necesitas, no? Pues esto, y la lista es larga, ¿no? Pues ya era buscar los actores específicos y en poco tiempo lográbamos todos sus objetivos, ¿no? Después venían más necesidades, ¿no? Muchas más necesidades, porque empezar a atender a una población abandonada, pues me empezaron a cargar la mano, ¿no? Ya de un acompañamiento pasaron a 30 acompañamientos diarios, ¿no? Y yo sola, ¿no? Entonces en el 2018 decido abrir una organización, porque decía, yo no lo voy a hacer sola, ¿no? Necesito un respaldo, necesito empoderarme más, conocer más para poder empezar a funcionar y ser preventiva sobre los transfeminicidios, ¿no? Y empecé a crear estas casas con una metodología desde mi experiencia de vida. ¿Por qué? Porque está funcionando. Y está funcionando porque crean un lugar de pertenencia, ¿no? Aquí no es una institución donde tienen un expediente. Desgraciadamente los tenemos que tener para documentar y para poder organizar las cosas. Pero para mí son unas personas que, como ustedes vieron al llegar, yo las abrazo, las escucho, las oriento, las motivo, ¿no? Porque eso es lo que necesitamos, porque venimos de un mundo de carencias, ¿no? Que esas carencias, muchas de las veces con que te digan te quiero, tú puedes, son el motivante para seguir adelante, ¿no? Y que eso no lo hemos entendido. Pensamos que a las personas que están en un momento de vulnerabilidad en sus vidas, las tenemos que criminalizar y hasta a veces revictimizar todo el tiempo, desde los procesos sistemáticos e institucionales. Entonces aquí viene a deconstruir todo eso, y aquí no es de pásale, ¿no? Y te va a entrevistar el trabajador social, te va a entrevistar el psicólogo, ¿no? Aquí pásale, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Tienes hambre? Vente a comer, vamos a que te bañes, ¿no? O sea, primero lo primero, ¿no? Y lo primero es que se sienta cómoda. Después vendrá, a ver, siéntate, fíjate que pues yo tengo que llenar este expediente, y ayúdame, ¿no? Para que me pases esa información, dime qué papeles cuentas y si no te lo sacamos, ¿no? Y empezar a llevar ese acompañamiento amoroso, porque venimos de un mundo de castigo. Entonces si tú le dices, ay no, pues es tu problema, ¿por qué no traes tus papeles, no? Como es por decir en un albergue de Ciudad de México, consíguelos y ya veremos, te metemos a la escuela, ¿no? Entonces pues es una persona que si no los ha conseguido en 45 años que tiene de vida, pues obvio no los va a conseguir. Entonces, ¿cómo le hago para que sí los tengas y te inscribas? Entonces ese es el acompañamiento amoroso que hemos brindado, y que muchas de las veces no lo entendemos porque creemos que las instituciones deben de ser cuadradas, deben de ser de una persona para allá y una persona para acá, y no, tenemos que ser humanos porque somos humanos, nada más. Entonces toda esta metodología que se ha trabajado pues ha sido, te digo, construida por mi experiencia, porque yo sé precisamente lo que necesitas al llegar a un lugar, ¿no? De albergue, y qué es lo motivante para una mujer trans, ¿no? A mí algo que me detonó salir de los albergues cuando era niña era que no respetaban mi identidad. Y podía estar 2, 3 días y chido que me traten de niño, pero después me iba porque necesitaba ser niña, ¿no? Entonces, ahora que tengamos un primer lugar donde tu identidad no nos interesa el ser humano que necesita ayuda, que necesita prepararse, conocer sus derechos, educarse, profesionalizarse,
para poderse colocar en lugares dignos y que puedan conocer y reconocer sus derechos. Y de esa forma es la forma preventiva que estoy atacando los transfeminicidios. ¿Por qué? Porque yo no estoy peleada con el trabajo sexual. Claro. Yo viví muchos años y de eso me mantuve muy bien y ayudé a muchísima gente. Pero hoy entiendo que es donde más nos matan, porque las estadísticas así lo dicen. Entonces, de una forma preventiva es que las mujeres entiendan y deconstruyan que no nomás únicamente tenemos el trabajo sexual como opción laboral, que podemos prepararnos en un lugar seguro para tener esta gama grande y amplia de trabajos y podernos ir colocando y adaptando a una sociedad donde también hemos avanzado mucho desde mi perspectiva y desde mi visión. Tenemos que tener distinta forma de trabajar porque lo que hemos tenido históricamente no nos ha funcionado. Seguimos teniendo un número importante de personas en calle, un número importante de personas consumidoras, un número importante de personas con nuevo diagnóstico de VIH. ¿Por qué no estamos haciendo nada? Nomás estamos tapando el hoyo. Sale un hoyo aquí, lo tapamos, sale un hoyo acá, lo tapamos, acá otro y lo tapamos. Pero no estamos haciendo realmente un trabajo que pueda hacer un planado completo y que pueda hacer una carretera digna, ¿no? Y eso tiene que ver con derechos humanos, no con privilegios ni con leyes específicas a población LGBT. ¿Por qué? Porque yo tengo los mismos derechos que cualquier persona. Nada más que, como se criminaliza mi identidad y rompo esos estereotipos y renuncio a los derechos machos, pues entonces tú no tienes derechos. Y en ese sentido es como se ha formado la historia de las personas trans, ¿no? A hoy en día ya no es tan fácil porque lo estamos peleando desde los derechos humanos. Y la Constitución nos respalda. Entonces, cuando llega una mujer empoderada, que ya conoce el sistema, que ya no la hacen tonta porque ya sabe leer y escribir, y le dice, a ver, aquí hay un problema y tu obligación como institución es hacer esto, ¿no lo estás haciendo? Pues entonces yo te puedo ayudar a hacerlo. Y de ahí se crea ya un trabajo interinstitucional, colaborativo y con propuestas claras que ya no les va a quedar de otra más que entrarle al tema. Y es como lo he venido haciendo desde hace 6 años. Y ahora pues lo podemos ver. Toda la gente en todas las ramas, comunicación, trabajo social, psicología, derecho, políticas públicas, letras, todas las facultades, ahora nos buscan para conocer los procesos y cómo los incorporan dentro de sus sistemas, ¿no? Y eso tiene que ver con toda una lucha desde el transfeminicidio de Paola Buenrostro. No, pues lo gratificante, es ver esas caras de felicidad, es ver cómo te enseñan, por decir ahorita, no sé, cuando llegaron me estaban leyendo una calavera, donde hablan de Kenia, de Paola, de Rebeca, de Luisa, ¿no? Y cómo hablan hasta de Tiresias, ¿no? La verdad es que cuando se enamoran de este proyecto y creen que es su casa, porque así es, eso me da mucha felicidad, mucha tranquilidad. El ver cuando me enseñan sus certificados y esa las motiva a seguir avanzando. Ver cómo llegan descalzas, sin ilusiones, perdidas por la violencia, su mirada ida, y verlas ahora con mucho ímpetu, ¿no? Con muchas ganas, con decir yo puedo, porque tú pudiste, yo puedo, ¿no? Porque también la gran mayoría de las mujeres trans me conocían, y me conocían como esa trabajadora sexual que llegaba en las noches, que también era cabrona, ¿no? Que también era líder, ¿no? ¿Por qué? Porque yo peleaba porque no se cobrara a la calle, ¿no? Y defendía mi punto, ¿no? Y decía, aquí nadie va a cobrar, ¿no? Entonces muchas chicas pasaron por mi punto, entonces me ubican. Y el ver que también pues tomaba la copita, ¿no? Pues yo en mis años me drogaba, también me tenía miedo. ¿Por qué? Porque era la drogadita, la que llegaba bien loca, ¿no? La que llegaba gritoneando. Entonces todo el mundo me huía. Estuve 10 años en la cárcel y cuando salgo de la cárcel, ay, no, ni te me acerques. Pero entonces yo empecé desde el miedo cambiar esa postura a un respeto. ¿Por qué? Porque también yo venía con todas esas desigualdades. Porque a mí me enseñaban en el trabajo sexual que la más cabrona a los trancazos era la que se quedaba con el punto o podía trabajar, ¿no? Y fui deconstruyendo también todo eso dentro del trabajo sexual. Pues por eso fui líder dentro del trabajo sexual y las mujeres me ubican perfectamente. Entonces me dicen, tú que te drogaste con nosotras, que estuviste con nosotras hasta las 6 de la mañana, no manches, ¿hasta dónde has llegado? Tú también puedes. No has querido, no has querido, mija.
Pero si te pegas de este lado, mira, de este lado está toda esta gama de oportunidades. Y entonces las motivas y dicen, ¿me puedo ir contigo? Claro, vente, vámonos. Ha habido veces que vamos a las jornadas y a los eventos que hacemos. ¿Me puedo ir ahorita contigo? Claro que sí, hija. O sea, ni siquiera pongo ese obstáculo. Una secretaria que te dijera, ay, no, pero tienes que llegar a tal lugar. O esperemos hasta que haya un transporte y venga por ti. No. Aquí de una vez, órale, pídele un Uber y vámonos, ¿no? Llegas a la casa y allá te reciben, te bañas, te cambias y órale, ¿no? ¿Por qué? Porque llegaste a casa. Punto. Llegaste a casa. ¿Quién sabe del poder sanador de esas palabras? De la cura que llega con ese amor. Casa, familia, amor. Si no tienes nada, si te lo quitan todo, si no te permiten usar tu verdadero nombre, ¿no es acaso tu casa la que te recibe? ¿No es tu familia la que sabe lo que es buscar tu nombre? ¿No es el amor el único remedio que puede salvarte de la muerte? Apertura, salud, cuidado, aceptación, educación y futuro. Ese es el legado de Paola Buenrostro. Ese es el presente de Kenia Cuevas. Y esa es la misión de Casa de las Muñecas Tiresias. Los pocos recursos que captamos es para la manutención de los espacios, pero en realidad todos somos voluntarios. Pero el voluntariado viene desde cómo te enamoras del proyecto, ¿no? Cómo te vas involucrando y cómo también vas encontrando esos lugares de pertenencia. Porque aquí no tenemos únicamente mujeres trans, aquí trabajamos con todas las mujeres de la diversidad y con todas las, hasta mujeres cis, ¿no? Y también en la estructura hay de todo, chiles, ajos y cebollas, ¿no? ¿Por qué? Porque no podemos llevar una mirada exclusiva únicamente para mujeres trans, cuando la necesidad de calle, cuando la necesidad de drogas también cruza por muchas personas y que nadie las está atendiendo en el país. Entonces, yo no quería abrir una organización que empezara con actos de discriminación, porque yo vengo de esos contextos. Entonces, si era un hombre o una organización de hombres, yo como trans no podía participar y me gustaba el proyecto, ¿no? Y aquí podemos entrarle todos y todas, ¿no? Quien quiera aportar, bienvenido. Las instituciones tienen un formato y una metodología de asistencia social, asistencialismo. Cosas básicas, ¿no? Comida, techo, ropa, a lo mejor uno que otro servicio, ¿no? O sea, a lo mejor un psicólogo cada semana, ¿no? Pero de ahí no pasa. Entonces no les estás dando realmente nada. Nada más necesitas ropa, comida, órale, ¿no? Chido. Pero esta metodología va mucho más allá que una cosa asistencial. Aquí la columna vertebral de todo el programa es la educación, la profesionalización real, certificados. Primaria certificada, secundaria certificada, preparatoria certificada, hasta una licenciatura. Y esta metodología se cruza en 4 ejes: ingreso, intermedio, avanzado y vida independiente. En ingreso, lo primero que captamos, bueno, es una entrevista general, ¿no? Lo básico, llegas, ¿no? Como les expliqué, las ponemos a bañar, se coman, cámbiense, ¿no? Todo, y ya se hace una entrevista inicial, donde conocemos todo, ¿no? Por qué llegaste, qué necesidades tienes, cómo vivías, si tienes papeles, ¿no? Como todo. Y de ahí se desprende la línea de acompañamiento. Entonces, si es una mujer que no tiene ni un documento, pues buscamos primero sus documentos de identidad para tener un respaldo y cómo enfrentar a las instituciones, ¿no? También buscamos documentos escolares en ese primer periodo, si existen, porque la gran mayoría, y por la experiencia que hemos tenido, llegan sin primaria. Entonces, hay alguna que sí no se llega con primaria o secundaria, ¿no? Pero por eso buscamos de todos modos. Y también en este primer momento se les hace el cambio de identidad, si es así que lo requieren. ¿Por qué? Porque es en el momento de inicio y pues si ya quieres tener tu nueva identidad, ya pues empiezas todo con la nueva identidad. Pero también si tienen problemas de salud física, se atienden de manera sistemática en las clínicas, hospitales con los que ya tenemos red, pero también se les asigna un psicólogo para empezar con su atención psicoemocional, ¿no? Desde el momento que llegan. Esa es como la primera fase. Ya teniendo todos sus documentos, ¿no? Ya unos ciertos días de tranquilidad, de buen comer, de buen dormir, ¿no? De ya atender su salud, a lo mejor si ya tomas tratamiento, ya estás con el psicólogo, ¿no? Y medio entrándole a tu vida real, pues ya iniciamos con el programa educativo,
¿no? Ya iniciamos con la inscripción ante línea, donde aquí mismo tienen una docente todos los días dándoles clases, desde alfabetización hasta asesorías de licenciatura, y cuentan con la ciberescuela que está aquí en esta parte de arriba, donde también esta ciberescuela aporta para la educación básica y en todos los niveles de las chicas, en cuestión de trabajos, investigaciones, ¿no? Y todo lo que conlleva, ¿no? Tareas, todo, pues ahí está todo complementado. Pero también durante ese proceso de primaria y secundaria, que es la segunda etapa, también durante todo ese proceso educativo, en las otras horas del día, viene autonomía económica, cultura, deportes, talleres artísticos, digitales, de idiomas, ¿no? Todo lo que ayude a la deconstrucción de la violencia. Pero también en esta segunda etapa, desde el inicio, empezamos con el rescate de hábitos que se pierden en esos contextos de vulnerabilidad. Desde el lenguaje, ya no hablar groserías, lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes 3 veces al día, tender tu cama, estar en tu clase puntual, entregar tus tareas en tiempo y forma. ¿Por qué? Porque hay tiempos para todo en la casa, ¿no? O sea, se hace toda una calendarización de actividades, pero también respetando su levantada, su bañada, su arreglada, sus 3 comidas, ¿no? En los domingos, por decir, tienen su hora de lavado de ropa, ¿no? Sus cosas personales, ¿no? Entonces, ya que certifican primaria y secundaria, y con todo esto que va complementando, entre oficios también, que es la autonomía económica, pues ya viene ahora sí la tercera etapa, ¿no? Que es la preparatoria en línea, que trabajamos con los formatos en línea, Prepa Ciudad de México, Prepa Pilares, Prepa Rosario Castellanos, Prepa Ciudad de México, ¿no? Depende de la que esté en la convocatoria, ¿no? Y en la que podamos meter. E iniciando esta tercera etapa, iniciando también la preparatoria, ya vinculamos con las empresas con las que estamos trabajando. Tenemos ya 3 empresas que están haciendo contrataciones de las mujeres egresadas de aquí para que se les respeta su identidad de género y sus derechos laborales. Se les dan prestaciones, seguridad social, aguinaldo, ¿no? Vacaciones, todo lo que conlleva la ley, eso lo garantizan en su contrato. Entonces empiezan a laborar, empiezan la preparatoria, y en ese proceso de preparatoria pues tienen muchos meses laborando. Y cada mes cobran, o cada 15 días. Entonces también iniciamos un proyecto de ahorro. El 80% que estás ganando se va a la cajita de ahorro. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra caja fuerte y hay 20 sobres de distintos colores con el nombre de cada chica. Entonces cada vez que llegan ponen su dinerito ahí cada mes y se quedan con el 20% para que se puedan gastar, que comprarse la coquita, las papitas, las pestañitas, el polvito, ¿no? Las medias, ¿no? Porque también somos bien vanidosas, y que tengan también esa parte de gastos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué les quitamos el 80%? Porque aquí la casa sigue proveyendo todo, ¿no? Alimentación, vestimenta, ¿no? Techo, todo, absolutamente todo. Entonces ella, lo único que pagan son sus pasajes, que eso también se desglosa dentro de su pago. O sea, si tú ganas 600, te gastas 100 de tus pasajes, pues se retiran esos 100, de esos 500, el 20% te lo gastas y el 80% se guarda. Durante toda la preparatoria, pues llegan a juntar entre 20,000, 25,000 pesos, ¿no? Que ese es un dinero suficiente para llegar a la cuarta etapa, que es la vida independiente. Donde ya iniciando la licenciatura, ya cuentan con un trabajo fijo desde ya más de un año, laborando, ¿no? Ya con esa estabilidad, percibiendo un sueldo, y con el ahorro buscamos el cuartito, compramos la camita, la estufita, y seguimos dándoles ese seguimiento. A pesar de que se vayan, siguen viniendo a la casa o terminan sus procesos educativos si no lo terminaron, ¿no? Cositas así, pero también si no tuvieron para pagar el internet, pues vénganse a la computadora y aquí hay internet, ¿no? Esta es su casa, ¿no? O a lo mejor, ¿sabes qué? Esta quincena, pues el sábado y domingo no alcanzo a completar para la comida, pero el lunes cobro, ¿no? Pues ese fin de semana vete para acá, hija. Y aquí comen las 3 comidas, sirve que estás aquí apoyando y ya te vas en la noche, ¿no? Entonces, si seguimos siendo esa red de apoyo, y es como está funcionando el programa. Porque lo que estamos dando es darles esa mirada distinta, esa reconstrucción de la violencia, pero también asumiendo sus responsabilidades que como sociedad tenemos, ¿no? Y al mismo tiempo, con esta profesionalización les da la apertura de ahora sí. Tenemos leyes de discriminación. Antes no nos contrataban porque no teníamos la profesionalización. Ahorita ya con una profesionalización, con una CV, pues ya no es tan fácil que te digan o te nieguen un trabajo. Pues
todo va apuntalando para allá, ¿no? Para que puedan tener este proceso real de reinserción, ¿no? Entonces así es como funcionan las casas, porque ya vamos para 3 casas. Tengo la de Cuernavaca, Morelos, y ahorita estoy abriendo la de Apasco, Estado de México. Porque faltan 28 ciudades con albergue, entonces todavía me falta un chingo, ¿no? Apenas voy con 3. Entonces falta mucho. Yo quiero hacer una casa en cada uno de los estados y que sea una red nacional, que podamos trabajar institucionalmente para el apoyo de cualquier mujer en cualquier estado, y que si migran a otro estado pues tengan este apoyo y este respaldo como red. Y también el rescatar los cuerpos de las mujeres, ¿no? Eso también es una satisfacción muy grande, porque agradezco, ¿no?, que me den la oportunidad de acompañarles en esos momentos que ya ellas ya lo sienten, pero tampoco ya no se pueden defender si es que las violentan, no te pueden decir, no me gusta ese delineado, no manches, ¿no? Pero lo hago con mucho respeto y siempre buscando que se dignifique su vida, ¿no? A través de un velorio digno, ¿no? Y que tengan un lugar donde podamos irles a llevar una flor, que ese es el derecho de todas, pero pensamos que cuando morimos ya se acaban los derechos humanos, y en realidad no. Y también respetamos su identidad aún después de muerte. Al principio de la lucha yo pedía los cuerpos y me quedaba solita velándolos toda la noche, ¿no? Sin flores, juntando y llamando a ver quién me completaba para pagar el funeral, porque pues nadie me daba. Y ahora publico, vamos a velar a fulana, rescatamos el cuerpo, y son velatorios que se me llenan con 200 personas. Bueno, gente que ni conozco, que me vio en redes y me dijo que es la oportunidad que tuve para venirte a conocer, ¿no? Y traje pan, ¿no? Y cuando los primeros velorios yo nomás, pues apenas se juntaba para unos pancitos, ¿no? Un cafecito chiquito, y ahora me llevo las grandes de café porque llegan muchas cosas, ¿no? Muchísimas cosas. Y esa es la respuesta también de la sociedad, ¿no? Yo nunca me imaginé, ahorita estoy también por construir el primer mausoleo para mujeres trans, porque tengo muchos cuerpos, ¿no? Y no es una forma de discriminar, simple y sencillamente es cómo dignificas una vida de una persona trans, y va a ser todo un monumento en un panteón público que está trabajándose junto con la alcaldesa y las personales del panteón y obras y todo. Pensar la muerte desde ese lugar en el que se defiende con flores un nombre y una vida, en el que la discriminación y la violencia son enfrentadas desde la dignidad humana. La tragedia que comenzó este proceso se ha transformado. Ahora es una historia de apoyo, solidaridad y ternura. Y es una que se vuelve fundamental en un país en el que los crímenes de odio se hacen de la vida de cientos de personas todos los años. Y empecé a crear estas casas con una metodología desde mi experiencia de vida. ¿Por qué? Porque yo fui una niña que desde los 9 años estuvo en la calle porque fui expulsada por la violencia familiar. A esa edad me coloco en el trabajo sexual, pero también inicio mi carrera de consumo de sustancias, que me llevó hasta los 28 años vivir en calle, adquirir VIH a los 13 años, vivir tanta desigualdad en la calle, dormir en los parques, ahí en el Blanquita era mi lugar preferido, ¿no? En las Conchas, Garibaldi, La Guerrero, ¿no? Pedir limosna, quedarme con el escuadrón, bañarme en las fuentes, pedir comida regalada, buscar en la basura, ¿no? Entonces fueron muchos años que yo pensé que así me iba a morir, ¿no? Entonces cuando cumplo 28 años llego a un punto de venta de droga, y justo cuando estoy comprando llega un operativo y pues alguien me negoció para que a mí me llevaran. Me llevan presa, me sentencian a 24 años y logro salir absuelta cuando cumplo 10 años, 8 meses. Pero también dentro de prisión me doy cuenta que las personas que vivían con VIH las mataban, ¿no? Tenían nexos con farmacéuticas, el cual pues el medicamento que les estaban administrando estaba deteriorando el sistema inmunológico, activaba enfermedades oportunistas, y lo que hacían era provocar la muerte de las personas. Y estas personas con todas esas enfermedades oportunistas ni siquiera eran atendidas. Entonces es por eso que hacemos todo una chamba ahí. Un día llegó Clínica Condesa como conocer cómo era el proceso con las personas con VIH, le decimos todo esto y dice, pues vamos a hacer un documental. De ahí los hacen público y la doctora Andrea logra la jurisdicción de la atención integral de VIH con las personas que estaban privadas de su libertad. Al salir decido empezar a hacer esta promoción de VIH, que lo hago hasta que matan a Paola, porque después de Paola ya no pude ni siquiera hacer mi prevención de VIH con las trabajadoras sexuales porque me empezaron a amenazar.
tuve 2 atentados, mataron a una compañera en mi domicilio, donde la mataron en mi cama, no sé si pensaron que era yo o llegaron y pensaron que quien estuviera en mi casa, pero yo estaba de viaje, regreso y salgo expulsada de esa casa. ¿Por qué? Porque yo ya no podía vivir ahí. Entonces, la vida me ha arrebatado muchas veces todo, inclusive en la cárcel yo construí una familia, algo que no tenía en la calle, un lugar de pertenencia, y eso también me lo arrebató el Estado de un momento a otro, al momento de liberarme sin saber mi proceso, el abandono que se vive judicial, o de defensoría pública dentro de las prisiones, Entonces, y más siendo una comunidad tan abandonada que en todo el sistema nosotras estamos afuera. Para llegar al albergue Paola Buenrostro de Casa de las Muñecas Tiresias hay que perderse entre el concreto, atravesar las tripas de la ciudad, reconocer paisajes de labor y subir un cerro que ya es una ciudad en sí misma. Es una casa de 2 plantas, con patio, cocina, habitaciones, salas de trabajo, oficinas, baños, salones de usos múltiples y más. Pero en realidad es un hogar vivo para recibir a personas vivas que están tratando de vivir o de volver a vivir. Se escuchan voces, risas, susurros y gritos. Todo suena y se siente. Es un lugar seguro, acogedor. Es un lugar mullido en medio de tanta dureza. Kenia, ahí, es madre, mamá de muchas, y en todo momento conduce, alecciona, aconseja, reprende y protege. Mamá Kenia, la diferencia entre la vida y la muerte. Oye, mamá, ¿puedo venir a festejar mi cumpleaños? Que claro, hija. Aquí te ponemos tu pastel, tú vente, Seguimos siendo ese apoyo, Lo que hacemos es una familia. Y lo que yo he construido, algo que me negó la sociedad, una familia. Y ahora mi familia es de más de 500 personas. Yo he tenido procesos de salud importantes, inclusive cirugías. Y ha sido impresionante ver cómo en los hospitales se me llena de 30 o 40 personas queriendo pasar a mi visita, Entonces, después de no tener a nadie, O sea, créeme lo que es una gran familia que me cuida, me protege. Entonces, cuando me reúno con cualquiera o cuando visito cualquier estado, es una atención desde estar todos desde que llego, me procuran la comida, que el agua, que el café, que me trajeron el regalito, mamá, te quiero mucho, me abrazan, me besan, Y digo, ay, güey, he construido una familia tan hermosa y que y he deconstruido ese formato de familia tradicional, de mamá, papá, hijos, hermanos, sino más bien he construido una familia tan amplia donde todas las miradas, todos los pensamientos, todas las luchas estamos involucradas y estamos generando mecanismos, de atención integral y de todas las miradas, de todas las visiones, que eso es lo que he venido haciendo, como organizar un poco todo lo que llega a esta cabecita, y cómo lo vas distribuyendo. Y mi autocuidado es ese, Mi autocuidado es ver los resultados, Es cuando descanso y digo, ay, vale la pena el cansancio, vale. Esta historia de venganza llamada Kenia Cuevas se sigue escribiendo. Y plagada de nombres y rostros, ahora salva vidas gracias a su programa de inclusión, educación e inserción. La Casa de las Muñecas Tiresias ya cuenta con 3 espacios de afecto donde se ayuda a mujeres trans provenientes de contextos de violencia y discriminación. Kenia Cuevas ya ha fundado la Casa Hogar Paola Buenrostro, la Casa Hogar Caterín Daniel Márquez y la Casa Hogar Kaori Cantero Regalado. Estos 4 nombres representan miles de historias y a una familia que está dispuesta a intercambiar la sangre por las flores, la exclusión por el abrazo, la indefensión por el hogar. Una familia que encuentra en la sonrisa su revancha. Soy Kenia Cuevas y mi mayor venganza va a ser que todos seamos felices. Si quieres conocer más de la Casa de las Muñecas Tiresias o apoyar de alguna manera, solo visita el sitio www.munecastiresias.org. Con un tache en la frente es una serie sonora original de Sonidera Central producida por Altavoz Social y Cultural AC.
Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/todo menos miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Natia Mezcua, Diana Romero, Jair Orozco, Media Luna, Cecilia Pérez, Gabriela Astorga, Jonathan Santos, Lau Baneco, Chiquitillo, El Indio Ladino, Alfonso de la Rosa, Vuelo de Grulla, Margarita Moreno, Juanga, Evaristo Bedriñana, Claudia Olivia Gama, Iván Said Martínez, Dava para Más, Manuel Gil Antón, Iracusne Incierte, Diana R. Banda, Juana, Mariana Gómez, Marcovian, Aleida Sabi, Edith A.M., Néstor Gelipe, Amaranta Cabrera, Tremendo Guanajo, Elena CDMX, Diablo Sayayín, Poli Jiménez, Isabel Pedro, Juan José Sánchez. Guión original, Benjamín E. Morales. Diseño sonoro, Sebastián Morales. Edición, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Sebastián Morales. Música original, Jorge Mendoza y Alejandro Blanco. Diseño gráfico, Fernando Jiménez. Entrevista original, Gabriela Astorga, Tomás Lujambio, Montserrat Tenorio y Adriana Pineda. Agradecemos a Kenia Cuevas y a Casa de las Muñecas Tiresias por abrirnos sus puertas. Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons. Reconocimiento no comercial, compartir igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial, siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos. 1, 2, 3. ¡Bravo! Se entrega el mausoleo en honor a las mujeres víctimas de transfeminicidios, a quienes además de arrebatarles la vida, también se les ha negado su derecho a la memoria. Aquí encontrarán descanso aquellas personas trans que han fallecido en todas las partes de nuestra ciudad y su metrópoli. La construcción de este mausoleo busca crear conciencia sobre el contexto de discriminación, de violencia y transfobia que experimenta cada día, lamentablemente, esta población. Este lugar histórico, este lugar donde van a permanecer nuestras hermanas después de la muerte, nos da un momento de reparación. Estoy tranquila, estoy en paz, porque estoy cumpliendo con esa promesa que le hice hace 7 años a Paola, que está aquí enfrente. De verdad, me siento tranquila, Paola, hermana, a donde quiera que estés. Muchas gracias. Gracias porque a través de tu nombre hemos logrado abrir una brecha importante en la historia de la comunidad trans. Hemos logrado dar visibilidad y también hemos logrado dar justicia a mujeres trans.